Bueno, acá tenemos la función que tenemos que optimizar, el logaritmo. Entonces lo primero que vamos a hacer es sacar las derivadas parciales con respecto a x y con respecto a y. Acá tenemos esta primero con respecto a x. Vemos que es un logaritmo, ¿no? Un logaritmo natural. Entonces la derivada de un logaritmo natural es uno dividido lo que está dentro del logaritmo, es decir, uno sobre x cuadrado más y cuadrado más uno, que acá está, multiplicado por la derivada interna. Como es una derivada con respecto a x, entonces la derivada interna pues va a ser la derivada de este x cuadrado. La derivada de esto pues es 2x. Lo mismo lo hacemos con la derivada de y, la derivada parcial con respecto a y. El denominador va a ser lo mismo, la derivada va a ser lo mismo, el denominador, este pasa por el denominador y se deriva con respecto a y. Entonces la derivada de y cuadrado es 2y. Listo. Después de esto tenemos que igualar estas derivadas a cero y se forma este sistema que está acá. Tenemos que encontrar la solución de ese sistema y esa solución corresponde a los puntos críticos de la función. Vemos acá que la única opción, bueno, de hecho acá podemos igualarlas porque ambas son cero, la única opción para que esto dé igual a cero es que x y que y valgan cero. De esta forma entonces se obtiene el punto crítico, que va a ser 0, 0. Entonces vamos a ver ese punto crítico si es máximo, mínimo o si es punto de silla. Para sacar eso entonces tenemos que sacar las segundas derivadas parciales. Entonces esto significa segunda derivada parcial con respecto a x. Entonces de la primera parcial con respecto a x la derivamos, aplicamos la regla del cociente y nos quedaría esto de acá. Lo mismo con la segunda derivada parcial con respecto a y. Sacamos la de y nos quedaría esta derivada de acá. Y acá nos dice, primero derive con respecto a x y luego con respecto a y. Entonces de la primera de x la derivamos con respecto a y y nos queda esta expresión de acá. Listo, y finalmente ya para saber si el punto es un valor máximo o un valor mínimo, entonces lo que hacemos es sustituir en esta fórmula que ya está dada. Si esta fórmula de acá, eso es un determinante de una matriz, si este determinante, es una fórmula como digo ya estaba dada, es mayor a 0, entonces vamos a decir que la función tiene un valor mínimo en ese punto. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Reemplazamos el valor de f de x en f de x, x, en f de y y en f de xy, aquí f de xy, el valor del punto crítico. El punto crítico recordemos que es 0, 0. Entonces si ponemos acá 0, 0, todo esto vale 0 y nos va a quedar solamente el 4, ¿sí? Este menos y este menos, perdón, nos va a quedar solamente 2. Este menos y este menos nos queda positivo, nos queda solamente 2. Lo mismo que con fy, y sub y, o sea, fyy, segunda derivada con respecto a y. Reemplazamos por 0, nos quedaría 0, todo esto queda 0, 0, 0. Nos quedaría 2 sobre 1, o sea, 2. Entonces tendríamos 2 por 2, es decir, 4. Finalmente hacemos lo mismo con esta de acá, 0, 0, reemplazamos por 0, 0. Eso quedaría 0. Y obtendríamos 2 por 2, 4 menos 0. Vemos que esto es mayor a 0. Si esto es mayor a 0, entonces decimos que la función tiene un valor mínimo. Y al sustituir el punto crítico en la expresión inicial, en la función inicial, entonces vemos que nos queda el logaritmo natural de 1. Y esto es igual a 0. Y aquí podemos verificar pues que es un valor mínimo porque tenemos aquí el punto 0, 0 y el valor de la función va a ser 0. Vemos que en el resto de